Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta nuestra última conferencia de nuestra primera semana virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021. Nos da mucha emoción toda la respuesta que ustedes dieron a esta iniciativa de nuestra Dirección de Salud Ocupacional y nuestra Dirección General de Grupo Consulmed, el interés que han tenido en el desarrollo de todas estas y cada una de las conferencias que tuvimos a lo largo de la semana. No duden en que todos sus comentarios, todas sus preguntas van a ser dirigidos a los diferentes ponentes que estuvieron acompañándonos a lo largo de la semana. Sus comentarios para nosotros son muy valiosos para poder fortalecer este tipo de actividades, la difusión de estos temas que son de bastante actualidad. El día de hoy vamos a ver, tenemos también una conferencia muy importante y muy actual relacionada incluso con algunas de las actividades de acuerdo al cumplimiento de la norma 035. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, acuérdense a través del chat, nos las pueden hacer llegar a lo largo de la conferencia y al final van a ser leídas para que nuestra conferencista invitada, experto invitado, pueda contestarles. Ahorita le voy a pedir por lo pronto al doctor Arturo López si nos puede dar un mensaje para el registro de este día. Claro que sí, doctor Baños, muchísimas gracias. Nuevamente muchísimas gracias a todo nuestro foro por la excelente participación que demostraron durante toda la semana. Estamos muy contentos de la participación que tuvieron, todas sus dudas, todos sus comentarios, pues nos hacen ver que fue de sumo interés todas las conferencias que pudimos tener. Les recordamos que para la sección de preguntas y respuestas estaremos recibiendo todas sus preguntas a través del chat para al finalizar poder hacérselas a nuestro conferencista del día de hoy. También les recuerdo que les estaremos dejando el link para que puedan registrar su asistencia del día de hoy. Y bueno, esto será todo por el momento. Muchas gracias y que disfruten la conferencia. Muchas gracias, doctor Arturo López. Entonces, sin más espera, le voy a pedir a la licenciada Taide Prida Carranco, ella es nuestra directora general de Grupo Consulmed, si nos puede expresar un mensaje con motivo del cierre de esta semana de seguridad y salud ocupacional. Licenciada, no sé si ya está conectada. Falta abrir el micrófono para poderlo escuchar. Listo, ahora sí. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues me presento con ustedes. Soy la licenciada Taide Prida. Como lo dice el doctor Baños, estoy a cargo de la Dirección General de Grupo Consulmed. Y pues bueno, en esta ocasión me da mucho gusto pues ver la gran participación que hubo por parte de tanta gente, nuestra, incluso externa, con temas tan interesantes. Les quiero agradecer en verdad el interés en esta semana de seguridad y salud en el trabajo. Y pues externarles que estamos muy interesados en seguir promoviendo este tipo de actividades, en seguir acercándonos a ustedes de alguna manera en la que podamos construir juntos y hacer más juntos, ¿verdad? Es bien importante pues que ustedes vean que estamos realmente pues ocupados en mantener un acercamiento con ustedes y en generar más para todos, en beneficio de todos. Les quiero dar las gracias a todo el equipo de salud ocupacional, al staff médico que está en el corporativo de Grupo Consulmed. Muchas gracias, doctor Baños, a todo el equipo de la doctora Ana Hernández. La verdad es que hicieron un trabajo muy bueno, temas muy interesantes, muy enriquecedores. Tuve la oportunidad de conectarme prácticamente a todos y creo que la información fue extraordinaria.
Yo los quiero felicitar a la doctora Ana, a todo su equipo, doctor Baños, Enrique, Arturo, a todos, de verdad fue un gran trabajo. Y pues con esta conferencia creo que se da por clausurada esta semana y pues no me queda más que agradecerles a todos, tanto a los expositores como a los oyentes, y esperando en verdad que esto sea el principio de muchos de estos eventos que podemos estar cerca de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Como lo menciona, pues ha habido una respuesta bastante importante por parte de todos los participantes. Han participado incluso de manera interactiva y pues yo creo que es la punta de lanza para los siguientes proyectos que podamos tener en materia de capacitación. Vamos a pasar de manera directa ya a nuestra conferencia del día de hoy. Me es muy grato presentarles a la doctora Xochiquetzal Aguilar García, un excelente médico y gran amiga. Ella es médica cirujana por la Universidad Justo Sierra. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene por parte del Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado diplomados en tanatología, medicina del trabajo y logoterapia. Actualmente es directora médica de la empresa Salud Ocupacional y es también personal docente invitada en el Diplomado de Salud en el Trabajo de la FES Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que vamos a ver hoy, bastante actualidad, primeros auxilios psicológicos. Tengan la confianza de cualquier duda, pregunta, poderla exponer en el chat y al final la vamos a revisar con nuestra experta invitada. Doctora Xochiquetzal, bienvenida. Dejo micrófono y video. Gracias, doctor Baños. Muchas gracias al Grupo Consulmed, al doctor Baños, a la doctora Ana Hernández y a todo el equipo de Consulmed que nos han invitado a participar en este foro que veo bastante lleno. Déjenme ver que algo hice con mi computadora, pero no puedo hacer la pantalla grande. ¿Ya me escuchan? Sí, ya se escucha. ¿Ya se escuchan? Ah, ya. Solo que se escuchaba un poco bajo. Sí, no sé por qué. Okay. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ya, mucho mejor. Voy a dejar de compartir, volver a compartir. Voy a ver si eso se arregla. Bien, bueno, pues después de tantos agradecimientos, quisiera pues comenzar con esta charla para hablar de primeros auxilios psicológicos. Este es un tema, como ya mencionó el doctor Baños, de mucha actualidad en el sentido de que creo que cada vez más las organizaciones y el mundo en general nos vamos dando cuenta de la necesidad que se tiene para poder abordar situaciones de la salud mental en las organizaciones. Si pasado quizá los servicios médicos de salud en el trabajo estaban como minimizados, hoy por hoy, secundario de la pandemia, pues es que hemos tenido como un poco más de visibilidad de los servicios médicos, pero creo que en conjunto con esta parte de visualizar los servicios médicos en las empresas, también debemos trabajar en la parte de la salud mental, ¿no? Todo el mundo, todas las empresas están preocupadas en entrenar en primeros auxilios a sus brigadistas, ya van cada vez más avanzando
en implementar servicios médicos de calidad conforme lo dictan la normativa nacional, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo. Pero no podemos perder de vista esta parte, de la parte emocional que conlleva pues las eventualidades que pueden suscitarse en el trabajo o en cualquier otro lugar, ¿no? Situaciones como el desafortunado accidente que ocurrió el pasado lunes en las instalaciones de la línea 12 del metro, en donde si hubiera personas, muchas personas preparadas en este tema de primeros auxilios psicológicos, entonces sería más fácil. Me dicen que no se escucha, ¿me confirman, por favor? Sino para cambiar audífonos. Sí, doctora, se escucha un poquito bajo. De hecho, desactivamos la cámara porque creo que el ancho de banda está un poquito saturada. Entonces, si podemos continuar con el audio, por favor. Sí, puede ser un poquito de saturación por el tema de las que tenemos muchas personas. ¿Escuchan ahí un poco mejor? ¿Me confirman, por favor? ¿No? Ya se quitó el ruido de fondo. Ok, perfecto. Sí, a veces también los audífonos son importantes. Ok, perfecto. Entonces, bueno, el objetivo que vamos a tener el día de hoy para nuestra plática es brindar las herramientas básicas que requiere el profesional de la salud para proporcionar este soporte psicológico a los involucrados ante una situación de crisis. Más fuerte. Pues yo no tengo ruido, chicos. Baños, ¿me confirmas? Porque que no se escucha. Y que hay mucho ruido, pero yo no escucho. Se mete ruido de fondo. A lo mejor la conexión del audífono pudiera estar haciendo un poco de falso la entrada. Así ya no se escucha el ruido de fondo. Creo que no estaba bien conectado. Ok, bueno, creo que ya, ¿verdad? Excelente. Entonces, bueno, vamos a platicar esto de cómo otorgar esta herramienta básica para proporcionar soporte de acompañamiento a alguien que está viviendo una crisis. Más adelante vamos a ver la diferencia entre crisis y estrés, y que bueno, es precisamente a crisis que es en donde nosotros vamos a poder entrar como personal de la salud, y aunque no lo fuéramos, cualquier persona que tenga entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, así como cualquiera que puede tener entrenamiento en un primer auxilio general, podría acompañar a alguien que esté sufriendo una crisis o que esté atravesando una crisis, y entonces minimizar el impacto que pueda tener en un trabajador o en cualquier persona que esté cerca de nosotros que esté viviendo una situación complicada, ¿no? Entonces, estos son los temas que vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre crisis y estrés? ¿Cuáles son los componentes de los primeros auxilios psicológicos? Y al final, la guía para los primeros auxilios psicológicos. Me piden hablar más fuerte, creo que ya no puedo más. Estoy tratando de subir todo el volumen, y miren que mi voz es bastante potente. Quizá es la conexión. Ok, bien. Entonces, vamos a ver primero cuál es la definición de crisis. Vamos a comenzar a revisar esta parte, ¿no? Crisis. ¿Qué es una crisis y cuál es la diferencia entre estrés y crisis? Porque resulta que para otorgar primeros auxilios psicológicos, si bien ante una situación de estrés podría darse, normalmente quien va a requerir de un soporte de esta naturaleza va a ser aquella persona que esté atravesando por una crisis. Entonces, vamos a revisar cuál es esa diferencia. Primero, recordemos cuál es la definición
de de estrés. El estrés es esta serie de respuestas fisiológicas de lucha o huida que son provocadas por amenazas externas. Esta fue una de las dos primeras definiciones que se dieron de estrés, y fue Walter Cannon uno de ellos y Hans Selye otro de ellos, que hablaron del estrés en 1932, es decir, tendrá menos de 100 años que se acuñó este término. Y Hans Selye y Walter Cannon estudiaban el estrés porque, bueno, empezaron a descubrir que resulta que existen vías fisiológicas de la naturaleza neuroendocrina y del sistema nervioso autónomo que se van a despertar o que se van a activar ante la presencia de un estresor. Y ese estresor, pues, puede ser cualquier amenaza externa. Cuando hablamos de una situación de crisis, puede ser, por ejemplo, si nos vamos a la situación que ocurrió en el metro el lunes pasado, una situación de crisis, pues, nos despertará el estrés o nos prenderá nuestros botones precisamente porque vamos a estar enfrentando una amenaza externa, ¿no? Puede ser que en ese accidente alguien no ha resultado físicamente herido y que sin embargo esté emocionalmente pues con un shock, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se van a despertar las vías neuroendocrina y las vías del sistema nervioso autónomo para ir secretando, ¿no?, la adrenalina y el cortisol, de tal forma que van a generar en nuestro sistema un efecto generalizado de vasodilatación que va a generar también un aumento en la presión arterial, que va a generar también un aumento en los niveles de glucosa sanguíneos y que van a generar que nuestra respiración, nuestra circulación, nuestra frecuencia cardíaca se vayan aumentando. Entonces, bueno, es normal que exista estrés en la vida, es normal que estemos afrontando situaciones todos los días. Y entonces eso lo vamos a ver normalmente manifestado a través de algunos elementos que pueden estar presentes todos o no, solo algunos, y que de pronto cuando nos estamos habituando de alguna forma a niveles del estrés, pues entonces podríamos presentar cada vez menos sintomatología, como pueden ser dolores de piernas, dolores de cabeza, taquicardias, manos frías, insomnio, dolores de estómago, sudoración en las manos, temblor de manos, fatiga, perturbaciones en el sueño, tensiones musculares, problemas gastrointestinales, incremento en la presión arterial e hiperventilación, entre algunos otros. Seguramente que algunos de ustedes conocerán algunas otras maneras de desencadenar el estrés o algún incluso órgano de choque que se despierte cuando ustedes están enfrentándose a situaciones estresantes. Pero bueno, la buena noticia es que el estrés puede ser de dos naturalezas. El estrés puede ser un estrés positivo, al que le llamamos eustrés, y que este normalmente se desencadena ante una situación de buena salud física y mental de cualquier persona. Y que normalmente al estar dosificado de manera correcta, pues entonces lo que va a hacer es que va a desencadenar nuestro máximo potencial para que podamos enfrentar las situaciones de la vida cotidiana. Pienso, por ejemplo, en los organizadores de este evento. No es que ellos estén organizando congresos, foros, no es como que sea su día a día del trabajo. Entonces, este nuevo reto de generar este foro, pues obviamente los llevó a generar un nivel de estrés mayor del convencional. Entonces se prendieron sus botones neuroendocrinos, se prendieron sus botones del sistema nervioso y empezaron a actuar de tal forma que seguramente al cerrar el día de hoy van a suspirar profundo y van a decir, yes, lo logramos, ¿no? Hicimos un buen trabajo. Y entonces ahí es en donde se manifiesta el estrés positivo, en donde esa amenaza que describe Walter Cannon
se convierte más bien en un reto, ¿no? Aquí podríamos intercambiar la palabra amenaza por reto, de tal forma que somos conscientes de que, bueno, tenemos que estirarnos un poquito más, tenemos que retarnos un poquito más para que entonces salgan las cosas como tienen que ser, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, el estrés no siempre va a ser positivo y se puede convertir en un estrés negativo que conocemos como distrés. Cuando hablamos de distrés, nos referimos básicamente a aquellas situaciones que tienen alguna o varias de estas características. Una de estas características es que puede ser repetitivo, es decir, que la situación estresora se repite y se repite y se repite y se repite. Otra situación es que puede ser que exceda los límites de mi propia, de mi cuerpo, mis límites fisiológicos, mis límites psicológicos, mis límites emocionales o mis capacidades para afrontar la situación, ¿no? Entonces, también obviamente se asocia a un problema de mala salud física y mental. Entonces, imagínense una situación en la que quizá nos haya sucedido a cualquiera de nosotros, casi puedo apostar que a 90% de los que estamos conectados aquí nos ha ocurrido en algún momento de la vida, en la que estamos ya tan agotados porque tenemos ya una carga de trabajo física, mental, emocional importantes, en donde tenemos varios días sin dormir bien, en donde no hemos comido adecuadamente, en donde tenemos la cabeza llena de proyectos y entonces de pronto rebasamos nuestros límites y nuestra salud física y mental no está cuidada. Entonces en ese momento se convierte en un distrés y esto es lo que nos puede llevar a enfermar. Entonces esta parte es importante comprenderla para diferenciar el estrés de la crisis, ¿ok? El estrés va a estar presente todo el tiempo, toda la vida es un ir y venir de estreses de niveles, de diferentes naturalezas, de diferentes ubicaciones o de diferentes fuentes que van a estarnos trayendo a que nosotros reaccionemos de alguna o de otra forma. Entonces, vamos a ver cómo es que nuestro sistema emocional funciona para liberarnos del estrés. Cuando estamos ante un estrés positivo o ante un eustrés, podemos tener emociones agradables o emociones desagradables. Piensen ustedes en alguna situación, quizá del trabajo que estén viviendo, ¿no? En donde a lo mejor les dicen, bueno, te toca implementar ISO 45001 y en medio año tenemos la auditoría. O tienes auditoría en junio, o sea, ya el mes que entra, y entonces necesitamos todos estos programas listos. Y entonces a lo mejor de pronto mi primera reacción es de enojo y de preocupación. Ay, ¿por qué a mí siempre me mandan lo mismo al cuarto para la hora y bla, 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 cuando hay tanta gente que lo puede hacer? Pero por otro lado, también puede manifestarse alegría, así de, wow, al fin me vieron, saben que soy capaz de hacerlo y entonces les voy a demostrar que sí lo soy. Y podríamos oscilar entre tristeza, preocupación, temor. No significa que tengamos que tener todas las emociones o en la misma intensidad. Puede ser que algunas estén presentes o algunas no. Pero sí quiero que sepan que ante una situación estresora vamos a tener tanto emociones agradables como emociones desagradables. Así sea un estrés positivo. La magia está en saber gestionar esas emociones. Entonces, cuando tenemos un estrés positivo, generamos esas emociones y entonces empezamos a desarrollar conductas adaptativas. Estas conductas adaptativas nos llevan a tener habilidades sociales. Si estoy ante por ejemplo, ante una auditoría, pues entonces mis habilidades de pedirle a los supervisores los listados de asistencia de sus compañeros o de sus colaboradores, pues se va a tener que despertar. También podré tener asertividad, es decir, voy a ser asertivo para que
se resuelvan las cosas como se tienen que resolver. Voy a poder solucionar problemas y además voy a tener habilidades para la vida. Y conforme nos vamos enfrentando a más estresores positivos y los vamos resolviendo, entonces nos vamos a volver hábiles, más hábiles para resolver situaciones. Si ustedes apenas empiezan en la parte de la salud ocupacional o si son sus primeros empleos, es probable que de pronto resolver algunas cosas, generar un programa, hacer un proyecto, redactar un correo, les cueste trabajo. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, ese nivel de estrés ante una situación nueva se va a ir disminuyendo y entonces antes redactaban un correo en media hora o una hora. Ahora lo redactan en 3 minutos de vuelo y ya. ¿Por qué? Porque precisamente la exposición a todos esos estresores positivos nos van preparando, ¿vale? Pero ¿qué sucede cuando yo me enfrento a una situación de distrés? Entonces voy a tener emociones desagradables y emociones agradables, en donde la emoción agradable podría ser la euforia. Y a lo mejor quizás se pregunten ustedes, ay, pero ¿quién va a tener una emoción agradable ante un distrés? Y entonces me pongo a pensar, por ejemplo, en una situación en la que un paramédico se enfrenta a un accidente como el que pasó el lunes pasado, de la línea 12. Y ante cualquier accidente, para aquellos que son paramédicos y que se han subido a una ambulancia, saben que enfrentarse a esas situaciones de emergencia te genera ese nivel de adrenalina que te da una sensación como en la que esa emoción en la que quieres pues resolver las situaciones. Dicen que no. Ahora me escuchan. Hola, hola. Hola, Es que hola. se metió nuevamente el ruido de fondo, Doc. Pero no he movido nada, Doc. No sé qué pasa. De aquí. Ya está bien. Entonces, bueno, resulta que las situaciones, las emociones desagradables, pues puede ser ira, depresión, angustia y fobia. Esto sucede cuando yo me enfrento a un estresor negativo. Y entonces estas emociones disfuncionales me pueden llevar a tener conductas desadaptativas. Y esto quizá los va a llevar a evocar algunas situaciones, quizá familiares o quizá en el trabajo, quizá en el hospital, en donde el nivel de estrés tan importante que se vuelve estrés negativo nos puede llevar a responder de manera no adaptativa con autoagresiones, agresiones, conductas disruptivas o evitación. Entonces, ante una situación de estrés negativo, podría ser que nosotros respondiéramos de esta forma, es decir, en donde no me estoy adaptando a la situación y por lo tanto no voy a salir del paso y por lo tanto no voy a aprender y entonces como consecuencia podría estar terminando en una situación de enfermedad personal, ¿no? Ahora, esa fue la definición de estrés. Vamos a ver ahora cuál es la definición de crisis y por qué requerimos diferenciar. Porque si bien los primeros auxilios psicológicos se dan ante una crisis, pues en realidad la crisis va cargada de una cantidad importante de estrés, de tal forma que los botones neuroendocrinos y los botones del sistema nervioso del cuerpo de la persona que esté ante una situación de crisis van a estar encendidos. Y entonces, en función de si uno reacciona como eustrés o como distrés, puede ser la necesidad que tenga una persona o no de recibir un apoyo de acompañamiento o de requerir incluso una intervención profesional más organizada. Entonces vamos a ver qué es una crisis. Pues la crisis es este estado temporal de desorganización que se va a caracterizar por la incapacidad del individuo para solucionar los problemas de la manera acostumbrada.
Es decir, la desorganización es tan importante que yo no voy a poder responder de manera habitual. Y entonces puedo tender al crecimiento o puedo tender al aumento de incidencia de problemas y trastornos. Ahora, es importante saber que, como dice la definición anterior, esta desorganización que puede llevarnos a una desorganización cognitiva. ¿Qué significa desorganización cognitiva? Se refiere a la forma en como nuestro pensamiento se estructura cuando nos enfrentamos a una situación de crisis. Y entonces no todos vamos a desorganizar, es decir, ante una crisis puede ser que aquellas personas con mayor nivel de resiliencia, con quizá un temperamento más controlador o colérico, una persona más preparada, que se haya enfrentado a más situaciones, pueda tener alguna situación ahí en que responda mejor. Sin embargo, aquellas personas que quizá su personalidad es más melancólica o apoyo, que tal vez hayan vivido circunstancias complicadas, pues entonces puede ser que sí lleguen a una desorganización cognitiva. Y entonces esto se define en el cómo el individuo percibe este suceso que da lugar a la desorganización, especialmente si este suceso incide en la estructura existencial de la persona, que es lo que genera la respuesta de la crisis. Vamos a poner un ejemplo. Muchos de ustedes que están aquí como participantes son médicos ocupacionales. Es posible que algunos de ustedes, además de ser médicos, sean paramédicos. Es probable que algunos de ustedes, además de ser médicos, sean enfermeros. Y entonces eso les genera una perspectiva más amplia de cómo atender una situación de emergencia en una empresa, por ejemplo. ¿Y por qué lo digo así puntual, de emergencia en una empresa? Porque para los médicos laborales las emergencias son diferentes que para los médicos urgenciólogos o que para los médicos que están en un hospital. ¿Por qué? Pues porque nosotros atendemos una emergencia adentro de la planta. Es como si estuviéramos en una calle. Entonces, si ustedes paran a un urgenciólogo a la mitad de una planta donde un colaborador tiene una mano atrapada, entonces es probable que el urgenciólogo diga, no, pues no te lo vengo manejando, no sé cómo arreglar eso. Pero ustedes, si es que son paramédicos, si es que tienen muchos años ya trabajando en la parte de la industria de riesgo, pues entonces es probable que puedan mantener la calma, es probable que entonces puedan acercarse al colaborador y tener la mente más clara para resolver las situaciones y no caer en desorganización cognitiva. Entonces, bueno, ese es un ejemplo positivo en donde ustedes, a través de su preparación, a través de su conocimiento, a través de las diferentes cantidades de estresores y de crisis que han ido viviendo y que se van sumando en su experiencia, ¿no? Como le decimos, una rayita más al estetoscopio, pues entonces van adquiriendo esas capacidades para poder resolver situaciones de crisis. Sin embargo, si nos ponemos en el lugar de uno de nuestros colaboradores, de un familiar, de un amigo, de un vecino, cuyas habilidades emocionales, mentales y sus experiencias previas de crisis no han sido tan importantes, pues enfrentar una situación como la que se vivió el pasado lunes en el metro o alguna situación de accidente de trabajo dentro de la planta podría llevarlos a una desorganización cognitiva. Y no nos vamos lejos, una situación como de terremoto, por ejemplo, podría llevar a que estas personas perciban el suceso de una manera exponencial. A lo mejor resulta que estamos en una planta baja y suena la alarma de sismo y empezamos a sentir el movimiento y entonces alguien da la indicación de evacuar y estoy muy cerca de la puerta y requiero salir de donde estoy. Y entonces cualquier persona diría, pues estoy cerca de la puerta, voy a salir y me voy a poner a responder. Pero una persona que no está como preparada para esa situación puede sufrir una desorganización cognitiva y percibir la situación
como una situación muy compleja en donde se quede incluso paralizada, en donde ya no pueda moverse más. Entonces, esa situación es importante, que sepamos que algunas personas van a entrar en desorganización cognitiva ante una crisis, pero no todos, y esa parte es bien importante. Saber que no todas las personas van a reaccionar igual y que, bueno, dentro de esos momentos de estrés que estamos viviendo en una crisis, la gente puede reaccionar de manera positiva y de manera negativa, con emociones positivas, con emociones negativas y con conductas de adaptación o con conductas no adaptativas. Entonces, bueno, vamos a ver eso. Holmes y Rage escribió hizo un inventario en donde habla de cuáles son los sucesos más impactantes o más estresantes en la vida. Y entonces él pone en primer lugar la muerte del cónyuge. Este inventario que hizo Holmes y Rage lo realizó como en 1963, entonces es probable que requiera una actualización, pero de inicio pues nos puede funcionar. En segundo lugar, considera el divorcio, la separación matrimonial, una sentencia penal, la muerte de un familiar cercano, lesión de personales o enfermedad, matrimonio. Ya vieron cómo el matrimonio también estresa, por eso no se casan, el despido, reconciliación familiar y jubilación. Y si nosotros observamos este contexto de que nos habla Holmes y Rage, que nos puede generar mucho estrés, imagínense pensar en la muerte de un familiar cercano, en la enfermedad personal, ¿no? En donde ahorita en situación de pandemia estamos teniendo la presencia de estos factores de manera repetida. Puede haber personas que hayan perdido un familiar durante la pandemia, hay quienes no perdieron ninguno, hay quienes perdieron 4 o 10, y entonces en función de esa situación, imagínense lo que está viviendo la persona, más una situación de crisis aguda por algún efecto externo que puede estar pasando dentro de la empresa o alrededor de su vida personal, ¿no? Entonces, bueno, doctora Hortensia, quisiera ayudarle, pero no sé qué hacer. Ya cambié los audífonos, ya los coloqué de la manera correcta, no es como que esté colocando o poniendo algo, ¿no? Estoy trabajando como suelo trabajar normalmente con el equipo que suelo trabajar y no he tenido problemas en el pasado. Bien, entonces, bueno, la probabilidad de que un suceso desencadene una crisis aumenta cuando hay mayor intensidad de un fenómeno, mayor duración, mayor permanencia, mayor interferencia o menor expectativa. Es decir, cuando existen estos elementos, por ejemplo, una situación en donde tenemos un accidente dentro de la empresa, donde alguien sufrió una herida cortante que está sangrando en su mano, pues eso no nos va a generar tanta crisis como si esa herida se convierte en una amputación de una falange, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos elementos son los que nos van a llevar a situaciones de crisis. Ahora, existen diferentes tipos de crisis de desarrollo y existen crisis circunstanciales. Es importante que lo sepamos porque también cuando nos enfrentemos en el acompañamiento de alguno de nuestros colaboradores o algún familiar para otorgarle los primeros auxilios psicológicos, resulta que podríamos encontrarnos a algunas personas que estén enfrentando alguna crisis de desarrollo y que entonces estén viendo la situación de una manera más grave de lo que en realidad es. Entonces, estas crisis de desarrollo están relacionadas con el desplazamiento de un crecimiento a otro. La clásica crisis de los 30, la crisis de los 40, por ejemplo, y cada etapa se va a estar relacionando con fases de crecimiento.
Cuando hay interferencia en ese brinco de un lado a otro, entonces se puede desencadenar una crisis. Y vamos a ver cuáles son las crisis del desarrollo. La de la adolescencia, terminar la carrera, el matrimonio, el nacimiento de un hijo, el divorcio, la partida de los hijos o la jubilación. Entonces imagínense a un colaborador que está viviendo pues prácticamente el divorcio. Y además falleció 3 familiares o 4 familiares por COVID. Y además tenemos estrés en el trabajo porque hay poca cantidad de trabajo, entonces estrés laboral. Y en medio de todas esas situaciones estresoras que está viviendo, resulta que tiembla. Pues entonces esa persona va a ser más vulnerable o más susceptible de sufrir una desorganización cognitiva. Y entonces de percibir las situaciones estresantes como demasiado estresantes, y entonces en lugar de generar conductas adaptativas, va a generar conductas desadaptativas. Es importante saberlo porque de esa manera nosotros vamos a poder apoyar a las personas que estén ante una situación en crisis que requieran de primeros auxilios psicológicos. Ahora, algunas crisis circunstanciales pues son las que vamos a ver nosotros en las empresas, aquellas accidentales o inesperadas, que pueden ser desastres naturales, crímenes, muertes inesperadas, demandas o sentencias penales. Y entonces, para solucionar una crisis, requerimos brincar de una etapa a otra. Primero ocurre un suceso. Este suceso hace que se desordene mi plano, que lo que yo estoy viviendo, que el plan que tenía para el día de hoy y quizá para las próximas semanas o meses o años, se desorganice. Y entonces puedo brincar momentáneamente a una fase de negación, en donde yo diga, no, esto no está pasando. No es cierto que se acaba de caer el metro. O sea, estoy como soñando y al rato que me despierte voy a estar en mi cama y me voy a dar cuenta de que esto no es real. Y entonces después viene una parte de intrusión. Y esa intrusión se refiere a la parte emocional, en donde mis ideas están como siendo atacadas, boicoteadas por mí mismo. Ya después voy a translaborar lo que está sucediendo, es decir, lo voy a volver consciente y voy a identificar ya qué es lo que está sucediendo para enseguida darle una solución. Normalmente esto es lo que sucedería en cualquier persona física y mentalmente sana para enfrentar una crisis. Sin embargo, cuando estamos viviendo situaciones complejas o estresores importantes, como lo mencionamos con la escala de Holmes y Rahe, puede ser que nos quedemos en la negación o en la intrusión, y entonces vamos a requerir de ese soporte externo que nos apoye a pues regresar al lugar en donde tenemos que estar para enseguida llegar pues a lo que es solucionar la crisis. Y entonces, para solucionar una crisis, o el objetivo de solucionar una crisis precisamente va a ser que restauremos el equilibrio. Imaginen, por ejemplo, una situación de accidente de trabajo en una empresa en donde, les voy a poner un ejemplo puntual, se cae un colaborador contratista de 7,5 metros de altura, se queda toda la sangre en el suelo de la nave. Nosotros llegamos en la ambulancia, obviamente, recogemos al colaborador, lo mandamos al hospital y resulta que llega alguien a limpiar todo lo que sucedió en esa nave, y al día siguiente que ya está todo limpio, que ya solucionaron pues, los desperfectos que quedaron, pues entonces estamos restaurando el equilibrio. Y entonces, ante esta solución de la crisis, lo que esperaríamos es que tengamos dominio cognitivo de la situación, es decir, que ya nosotros sepamos que esa crisis se solucionó, que ya sepamos que podemos crecer con ese aprendizaje, que encontremos las lecciones aprendidas para que entonces encontremos nuevas estrategias de afrontamiento. Y si fue, por ejemplo, una situación en la que
nuestro sistema de salud o seguridad falló, pues entonces ya podemos tener esas lecciones aprendidas para integrarlo a la vida y volvernos funcionales otra vez, para que trabajemos en que no haya nuevas situaciones de esa naturaleza. Entonces, así es como tendría que solucionarse una crisis. Tendríamos que regresar al equilibrio, dominar mentalmente la situación y poder aprender de esa situación para que ante un evento parecido que suceda en el futuro, pues podamos tener esa lección aprendida. Entonces, ¿cuánto puede durar una crisis? Más o menos esta etapa de desorganización en donde yo todavía no sé qué está sucediendo, es que no es cierto que me estoy divorciando, es que no es cierto que se murió, es cierto que es el metro, es que no es cierto que la casa de mi vecino. Entonces, ese estado de desorganización puede durar de 4 a 6 semanas. Y entonces podríamos llegar a una etapa de reorganización, pero ojo, que haya reorganización mental en la estructura mental no significa que se haya resuelto la situación. Y cuando hemos vivido una crisis importante en donde se pone en peligro la integridad y la vida de alguien, pues entonces se puede transformar después en un duelo. Y este duelo normalmente va a durar alrededor de los 6 meses al año, si es que es una persona íntegra, si es una persona con salud mental, pues digamos que conservada, pero si no, puede convertirse en un duelo patológico que podría llegar a los 2 años o más si es que no atendemos. Entonces, ¿cómo se otorgan los primeros auxilios psicológicos? Ya entendimos que estos primeros auxilios psicológicos se van a presentar ante una situación de crisis o ante una situación de estrés intenso. En ese momento es donde se tienen que ocupar los primeros auxilios psicológicos, que también en algunos otros lugares lo conocen como intervención en crisis. Y entonces, este primer auxilio psicológico o intervención en crisis es ese proceso de ayuda dirigido a auxiliar a sobrevivir ante un suceso traumático. Y el doctor Baños, cuando presentó plática, nos decía que tenía que ver con la norma 35. Y tiene que ver porque la norma 35 te dice, dile a tu orador, explícale qué es un acontecimiento traumático severo. Y ya que le hayas explicado qué es un acontecimiento traumático severo, entonces aplica la guía número 1. Y la guía número 1 nos sirve para identificar quién de nuestros colaboradores podría estar desarrollando un trastorno de estrés postraumático. Y aquellos trabajadores que puedan estar desarrollando un trastorno de estrés postraumático, nos dice la norma. Entonces, cuando los hayas identificado, los vas a referir. ¿Y a dónde los vas a referir? Pues los puedes mandar al Seguro Social, los puedes mandar a una atención privada o te los puedes quedar, el médico de la empresa. Pero es muy probable que muchos de nosotros no sepamos qué hacer con un trabajador que está desarrollando un trastorno de estrés postraumático secundario a haber vivido con motivo del trabajo un acontecimiento traumático severo. Entonces, ¿cuál es el objetivo o la importancia que tiene que nosotros como médicos ocupacionales, como personas que estamos en el área de la salud y la seguridad en el trabajo? ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos cómo prevenir en crisis o cómo aplicar un primer auxilio psicológico? Pues bien, porque si alguno de nuestros colaboradores presenta o sufre un acontecimiento traumático severo, pues va a tener alrededor de 20% de probabilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Pero si yo le otorgo intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos,
entonces voy a disminuir de manera importante que se presente este trastorno de estrés postraumático. Si lo viéramos con más, de manera más objetiva, imaginen que uno de sus colaboradores se torció un tobillo, tuvo una eversión forzada al bajar un escalón. Y entonces su trabajador decide que si le dolió mucho, se detuvo unos instantes, se sobó el tobillo, empezó a bajar el dolor, fue cojeando a trabajar. Y entonces terminó su... Pero al siguiente ese tobillo va a estar hinchado, va a estar más adolorido, va a estar morado, y entonces pues el trabajador le va a costar quizá un par de semanas recuperarse de ese esguince o de esa lesión. Y entonces, bueno, ya tuvimos un esguince de tobillo que se complicó porque el colaborador no formó de inmediato, y entonces va a estar complicado. Si en cambio ese colaborador que tuvo esa eversión forzada decide de inmediato ir al servicio médico, y yo le meto el piecito en una cubeta con hielos para hacer vasoconstricción y entonces disminuir la migración de células inflamatorias, si le pongo un EPIDE o le aplico un ST para romper esa parte de la cascada de inflamación, si además le otorgo de manera oral un antiinflamatorio, coloco quizá un vendaje de Jones que es antiedema, pues entonces es probable que un par de días o incluso al día siguiente ese colaborador esté muy bien y su tobillo esté muy bien. ¿Cuál fue la diferencia? Pues la diferencia es que en el ejemplo no intervenimos en los primeros auxilios de este colaborador. El colaborador se esperó y entonces se desencadenó el proceso inflamatorio y todo lo que conlleva, y entonces ese tobillo se puso mal. Sin embargo, cuando intervenimos de manera inmediata, limitamos el proceso inflamatorio y al trabajador le va mejor, y entonces no tenemos tantos días de incapacidad y él no va a estar tan incómodo con dolor e incapacidad funcional. Pues lo mismito pasa cuando nosotros otorgamos primeros auxilios psicológicos o cuando intervenimos en una crisis. Si nosotros estamos observando que uno de nuestros colaboradores presentó un acontecimiento traumático severo y en ese momento nosotros intervenimos con un primer auxilio psicológico, la probabilidad de que el trabajador desarrolle un trastorno de estrés postraumático disminuye. Por eso es importante entonces la que podemos hacer ante una situación de crisis se va a dividir en dos etapas. La primera, los primeros auxilios psicológicos, y la segunda, la terapia para la crisis. Voy a volver al ejemplo del accidente del lunes pasado, en donde, bueno, mucha gente sufrió lesiones, mucha gente vio a otras personas morir, todos los que estaban ahí pues veían cómo entraban y salían las ambulancias, cómo había sangre, cómo había gritos, cómo había dolor. Y entonces es probable que algunas personas, si recibieron primeros auxilios psicológicos, pues entonces simplemente esa experiencia se quede en una situación de, pues, una situación o una vivencia desagradable, pero que después se pueda recuperar. Sin embargo, habrá personas que requieran una terapia para la crisis, en donde no solamente tengamos la necesidad de los primeros auxilios psicológicos, sino que requiramos dar un acompañamiento completo. Entonces, como nosotros como profesionales de la salud en el trabajo o de la salud y seguridad en el trabajo, nosotros vamos a ir solamente aquí, en esta fase o etapa de primeros auxilios psicológicos. No vamos a intervenir en la terapia. La terapia corresponde al psicólogo, especialista en salud mental. A nosotros solamente nos corresponden los primeros auxilios psicológicos para disminuir la probabilidad de que una persona termine con un trastorno de estrés postraumático. Y entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia de primeros auxilios psicológicos versus la terapia de la crisis? Porque puede ser que en algunas organizaciones, cuando ustedes les digan, oye jefe, fíjate que
quiero que me apoyes en pagarme un curso de primeros auxilios psicológicos. Y a lo mejor lo que dice el jefe es, oye, pero pues, ¿para qué? O sea, ahora resulta que también voy a requerir contratar un psicólogo. Ahora resulta que en lugar de implementar programas de salud ocupacional te vas a poner a dar terapia. Pues no, la respuesta es no, porque son dos cosas diferentes. Los primeros auxilios psicológicos, que es en lo que nosotros estaríamos incidiendo, dura de minutos a horas. Estaremos en el ambiente donde sucedió el accidente o el acontecimiento traumático severo y vamos a apoyar para restablecer el enfrentamiento y reducir la mortalidad, pero además para hacer enlace con los recursos de ayuda. Y en cambio, la situación de terapia de crisis, pues esto puede durar semanas o meses y eso lo hace un especialista en salud mental, que puede ser un psicólogo, un psiquiatra, ¿ok? Entonces, ya como definición, pues el primer auxilio psicológico es este enfoque modular basado en evidencias y que está destinado a apoyar a niños, adolescentes, adultos y familias afectadas por un incidente crítico. Son la primera atención que van a recibir los afectados por este tipo de incidentes y que se aplican en las primeras horas tras el impacto. Esto es bien importante. Después de las 72 horas ya no se considera una técnica de elección. Por eso es bien importante que si ustedes entrenaron a sus trabajadores en norma 35, conforme lo pide el 5.6 de la norma, y les explicaron qué son los factores psicosociales, qué es violencia, qué es el entorno organizacional favorable, pero también les hablaron de qué es un acontecimiento traumático severo y que deben reportarles cada vez que vivan o presencien un acontecimiento traumático severo. Entonces ustedes pueden intervenir en ese momento. Por ejemplo, si un colaborador fue asaltado en el trayecto de su casa al trabajo y le mostraron una pistola, le amenazaron con dispararle, le retiraron sus pertenencias y ese colaborador al llegar a la planta les comenta eso, obviamente genera su declaración de acuerdo como lo pide el 5.5 de la norma 35 para que entonces tengan la evidencia de que está describiendo, pero si ustedes otorgan primeros auxilios psicológicos en ese momento, la probabilidad de que su trabajador desarrolle un trastorno de estrés postraumático disminuye de manera importante. Por eso es importantísimo que lo hagamos antes de las primeras 72 horas. Y a veces cuando ocurre un accidente muy importante en la empresa, pues obviamente los jefes están preocupados en esta situación de pues la auditoría, de arreglar las cosas, de ponerlo en orden, de investigar el accidente, etcétera, etcétera. Pero no podemos perder de vista que requerimos ponerle atención a la gente que estuvo alrededor del accidente. De pronto resulta que estamos tan agobiados con la situación de investigación y de arreglar cosas y a veces hasta de buscar culpables que nos olvidamos de los demás y entonces de pronto solamente decimos situaciones como tomen sus cosas y váyanse a la otra nave o tómense el día y mañana nos vemos. Y entonces nos olvidamos de esas personas en donde no le dimos una atención de primer auxilio psicológico, en donde no se desahogó, en donde no compartió, en donde no expresó su miedo, en donde no hizo catarsis y entonces se quedan atorados y después podría resultar muy grave. Entonces, la doctora Hortensia nos está compartiendo un caso. Dice que tuvieron en su empresa una colaboradora de 25 años el año pasado. Varios de sus familiares murieron a causa de COVID-19. Para diciembre del año pasado, sus padres y ella presentaron COVID, por lo que ella presentó un síndrome confusional agudo. Fue atendida por un equipo multidisciplinario como neuropsiquiatría, psicología, etc. Ahora continúa con tratamiento a base de ansiolíticos, terapias cognitivo-conductuales y la próxima semana, después de casi 5 meses, regresará a sus labores
en periodos cortos para integrarla totalmente a sus actividades normales. Por supuesto, se le dio el seguimiento puntual, primero a través de su mamá y actualmente persona a persona. Muy bien, doctora Hortensia, gracias por compartirnos. Y casi estoy segura que la mayoría de ustedes han tenido casos así en sus empresas ahorita con la situación de la pandemia, ¿no? En donde el trabajador estuvo quizá haciendo home office o en teletrabajo o descansando o le dieron unos días porque algún familiar que vivía con él estuvo enfermo de COVID. Finalmente fallece el familiar y entonces regresa el trabajador y nadie se ocupa de darle un soporte emocional adecuado y no nos damos cuenta de que no atender esas situaciones puede desencadenar en situaciones complejas muy importantes que al final se van a traducir en problemas de productividad en la organización. Entonces, ¿quién puede aplicar los primeros auxilios psicológicos? Pues cualquier persona que haya sido entrenada para ello y que forme parte de los equipos y las organizaciones de respuesta a incidentes críticos. Para las organizaciones, ¿quién se les ocurre que podría formar parte de este equipo de respuesta a incidentes críticos? Yo les voy a poner el primero, obviamente tendrá que ser el médico laboral. ¿Quién más se les ocurre? Escríbanme en el chat. ¿Quién puede formar parte de ese equipo en una organización? Perfecto, Paola. Recursos humanos, por supuesto, brigadistas. Excelente. El supervisor, Blanca. Perfecto. Seguridad e higiene. Comisión mixta, muy bien. Perfecto. Y hasta vigilancia, ¿verdad? Y el mismo patrón. Excelente, muy bien. Y entonces, pues aquí nos damos cuenta de que con entrenamientos que no son los compañeros mismos, por supuesto, Hortensia, ¿qué características creen que tendría que tener una persona que pueda aplicar primeros auxilios psicológicos? Si ustedes tienen un supervisor de producción que es súper grinch y que es así, que está súper despersonalizado toda la vida y que los trata mal y tal, esa no es la persona adecuada para otorgar primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? La persona adecuada para otorgar primeros auxilios psicológicos exactamente tiene que tener empatía con el trabajador, tiene que ser alguien a quien la gente le tenga confianza, porque pues obviamente lo van a acompañar al colaborador ante una situación difícil en donde el mismo colaborador podría despersonalizar o podría tener una conducta desorganizada, ¿no? Entonces requiero ser empático, requiero ser gentil, requiero ser alguien que quizá me conozcan exactamente, que sepamos escuchar. Entonces esa persona va a ser la adecuada para formar parte de este comité de respuesta ante incidencias. Exacto, algún delegado sindical que pueda ser empático. Entonces, idealmente no coloquen a aquellas personas que, pues, que no tienen empatía, ¿no? Que no tienen pues amor por la escucha, amor por la humanidad. Esas personas no nos van a apoyar, pero aquellas otras personas que pueden ser un referente para nuestros colaboradores pueden apoyar. ¿Y por qué dar primeros auxilios psicológicos? Pues para reducir el nivel inicial de estrés que produjo el evento o la crisis, para fomentar la adaptación a corto y mediano plazo, para potenciar estrategias de afrontamiento y para reducir la mortalidad. Para eso se dan los primeros auxilios psicológicos y obviamente aquí en esta parte de reducir el nivel inicial de estrés y en fomentar la adaptación a corto y mediano plazo, pues se incluye la parte de prevenir el trastorno de estrés postraumático. Entonces, ¿cómo se aplican, o más bien, dónde se aplican los primeros auxilios psicológicos? Ante una situación óptima, pues tendría que estar en un lugar seguro, con buena temperatura, protegido del alcance de la vista de los demás, cercano a los familiares, en un lugar grande, bien comunicado, con disponibilidad de comida, bebida y ayuda, protegido de medios de comunicación y con la posibilidad de garantizar la privacidad.
Entonces, este sería el lugar óptimo para aplicar los primeros auxilios. Entonces, es probable que si nosotros tuvimos una situación de accidente como la que les comenté, donde un colaborador cayó de 7,5 metros de altura, lo que hicieron en ese momento fue agarrar y decirles a los contratistas, ¿saben qué? Lléguenle a su casa, nos vemos mañana. Creo que lo correcto hubiera sido reunir a esos contratistas en una sala de juntas, sentarlos, que platicaran, que externaran, que se desahogaran y entonces ahora sí retirarse, ¿no? Pero en situaciones como por ejemplo lo que ocurrió en el metro el lunes pasado, pues resulta que no tenemos condiciones ideales, ¿no? Entonces, pues ahí lo que hay que buscar es que haya un lugar seguro, con la posibilidad de tapar el escenario, con opciones para impedir entrada o visión de medios de comunicación y, si fuera posible, con biombos de privacidad. Entonces, esta sería la parte óptima. Esto, pues, por lo mínimo que pudiéramos tratar de buscar a alguien que está atravesando una situación de crisis. Entonces, normalmente, donde trabajamos los primeros auxilios psicológicos, normalmente se dan en emergencias masivas, en centros cívicos, en deportivos, en aeropuertos, en donde se producen malas noticias, en hospitales, en escuelas, etc. Pero ojo, si estamos enfrentándonos para otorgar primeros auxilios psicológicos en una emergencia masiva, como es un terremoto, un incendio o un derrumbe como lo que ocurrió el lunes, pues entonces, en primer lugar, tendremos que empezar a seguir las indicaciones de la autoridad. Después tendremos que informarnos de las respuestas de emergencia, no estorbar al personal de emergencia y ser consciente de nuestro papel y límites. Si se fijan aquí, hablamos de no estorbar al personal de emergencias y de ser consciente de nuestro rol y límites. Entonces, cuando nos colocamos en un contexto de empresa y que tenemos un accidente grande en una empresa, normalmente somos los médicos laborales los que estamos atendiendo la emergencia. Entonces, sí es muy bueno que los médicos laborales conozcamos primeros auxilios psicológicos, pero también será muy bueno que otras opciones, como ya las comentaron, recursos humanos, unidad de higiene, supervisores, compañeros, etcétera, tengan este entrenamiento para que se puedan hacer cargo de las personas que están alrededor de donde ocurrió el accidente, ¿vale? Y en los incidentes críticos, estos pueden ser aplicados por personal habitual de la familia afectada, como maestros, enfermeras, religiosos, líderes comunitarios que hayan sido formados por esta técnica. Sin embargo, yo creo que muchos de nosotros hemos otorgado primeros auxilios psicológicos sin saberlo, sin quererlo, ¿no? Sobre todo aquellas personas que son más empáticas o que tienen como esa afinidad por la humanidad, por el ser humano, en donde quizá está ocurriendo algo importante y simplemente nos quedamos al lado de esta persona que está presenciando o viviendo alguna situación difícil, y quedarnos al lado abrazando, escuchando, acercando un Kleenex, otorgando un vaso con agua, pues ahí estamos haciendo ya un papel de primeros auxilios psicológicos para precisamente promover seguridad física y emocional, calma y tranquilidad, para activar el afrontamiento, para conectar con una red de apoyo, para hacer autoeficacia y eficiencia de grupo. Ahora, hay algunas personas que no van a requerir un primer auxilio psicológico, sino ya una intervención profesional inmediata. Y entonces, si identifico a estas personas, no me detengo a platicar con ellos, no me detengo a escucharlos, los refiero. En aquellos lugares en donde haya lesiones graves, donde las personas se pueden dañar a sí mismas, por ejemplo, un brote psicótico, donde la gente puede hacer daño a los demás, o en donde los veamos tan alterados que no se pueden ocupar de sí mismas, ¿vale? Ahora, ya vimos qué son los primeros auxilios psicológicos. Ahora vamos a ver qué no son los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos no son algo que solo pueden hacer los profesionales, es decir, lo puede hacer un maestro, lo puede hacer un licenciado, lo puede hacer un abogado, lo puede hacer un ingeniero. No es asesoramiento profesional, no es un debriefing psicológico. ¿Qué significa? No es como toda una terapia.
no es psicoterapia, no es psicoanálisis y no es terapia en crisis, para que de pronto no se queden con esta situación de, oye, pero es que qué súper responsabilidad, ¿cómo es que tú vas a hacer un curso de primeros auxilios psicológicos y cómo es que a lo mejor el guardia de la puerta 2 le va a dar primeros auxilios psicológicos si él apenas terminó la secundaria? Bueno, pues se puede, porque no es todo esto que estamos mencionando aquí, ¿no? El primer auxilio psicológico solamente es un acompañamiento que va a durar unos minutos o si acaso un par de horas, en donde no debemos olvidar mantener la seguridad, la dignidad y el derecho de la persona a la que estamos apoyando. Entonces, hay que evitar generar mayor peligro, hay que proteger a las personas de daños físicos y psicológicos, tratarlos con respeto y dignidad, adaptar acciones a normas culturales y sociales. Y aquí esta parte es bien importante, fíjense, porque de pronto ante una crisis las personas pretendemos que el otro responda como yo lo haría, de acuerdo con mis creencias, de acuerdo con mis pensamientos, de acuerdo con lo que con lo que yo mismo vivo. Pero a lo mejor yo le recomiendo al trabajador, oye, pues siéntate, vamos a rezar el rosario. Y a lo mejor la persona no es católica, a lo mejor es budista, entonces pues el rosario no le funciona. Entonces requerimos adaptarnos a las normas culturales y sociales que tenga esta persona. Y bueno, permitirle acceso sin discriminar, apoyar para reclamar derechos y acceder a la ayuda, y siempre actuar en el mejor interés de la persona que está atravesando por una crisis. Ahora, ¿cuáles son los componentes que tienen los primeros auxilios psicológicos, los pasos? Pues el primero es establecer. Segundo, analizar las dimensiones del problema. Tercero, analizar las posibles soluciones. Cuarto, asistir en la ejecución de los pasos. Y 5, conectar con los servicios que requiere la persona que está en la crisis. Entonces, en el primer paso debemos establecer contacto. Tengo que presentarme. A lo mejor asumo que todos los colaboradores de mi organización me conocen, pero quizá no. Entonces debo llegar, hola, buenas tardes, soy la doctora Aguilar, vengo a apoyarte, ¿me permites? Y entonces situarnos enfrente de la víctima, de preferencia hacer contacto visual, conectar con esa persona. Podemos monitorear con contacto físico a través de tocar el hombro, de tocar el antebrazo, pero obviamente siempre respetando el espacio vital. Utilizar un tono de voz tranquilo y pausado. Esta parte es importante. Hay personas que de pronto tenemos un tono de voz golpeado, en donde siempre nos dicen, ay, te parece que estás regañando a todo el mundo. A lo mejor una persona con esas características de voz deberá entrenar su voz para que no parezca que está regañando a la víctima, ¿no? En lugar de estarlo apoyando. Y preguntar qué necesidades tiene esta persona que está atravesando la crisis. Entonces, en este establecimiento de contacto, escucho a las personas, soy amable y reconfortante, pero ojo, no olvidemos que siempre nos podemos encontrar personas exigentes, demandantes o irritantes que de pronto quisiéramos mandar muy lejos. Suministrar información de manera repetida, simple y exacta acerca de dónde obtener ayuda. Aquí está el teléfono, aquí están los baños, aquí está el directorio de emergencias, etc. Ofrecer información sincera y veraz acerca de la emergencia. Es importante que no mintamos. Seguramente tu familiar está vivo. Seguramente que esa herida horrible que tienes de fractura expuesta en el pie va a estar bien pronto. Si no lo sabemos, no demos información falsa, no demos falsas esperanzas, simplemente seamos honestos y veraz, pero desde la sutileza y desde el tono de voz reconfortante. Y atendamos las necesidades básicas de la persona, comida, bebida, etcétera, ¿no? Si nos es posible. ¿Qué es lo que no debemos hacer al establecer el primer contacto? No debemos ser intrusivos,
No debemos hacer comentarios de poca relevancia acerca de lo ocurrido. Ah, sí estuvo re feo, ¿verdad? Pues dicen que son 15 muertos, a ver cuántos más se encuentran. Pero tú, ¿cómo estás? O sea, no abrumar a la víctima, no hacer falsas promesas, no restar importancia a lo que ocurre, ¿no? Y aquí es en donde entra la parte de la contención emocional, en donde entiendo, valido a la persona, disminuyo la emoción, soy empático, lo escucho de manera activa y lo direcciono hacia donde tiene que ir si es que requiere algún apoyo. Y podríamos aplicar durante esta primera fase algunas técnicas de intervención, como respiración, relajación muscular, distracción del pensamiento, paro del pensamiento, etcétera, de tal forma que la persona pueda controlar los niveles de estrés y pueda afrontar la situación de una manera asertiva, ¿no? Bien, el siguiente paso es analizar las dimensiones del problema. Ya me presenté, entonces ahora en conjunto con esta persona voy a analizar tan grave fue el problema. Y entonces, una vez más, hablo de una pausa, exploro necesidad contactar a tus hijos, quieres que hablemos con tu esposo, necesitas, no sé, que traer la ropa, etcétera, ¿no? Clarificar la información. Si ya tenemos más información de lo ocurrido, pues la clarificamos. Si no, pues simplemente nos quedamos, no conozco más información, vamos a esperar. Ordenar prioridad. A lo mejor con una mujer que está trabajando y que tiene está trabajando y que tiene un accidente grave que quizá requiera una intervención quirúrgica y por lo tanto tenga que ir al hospital, pues a lo mejor su prioridad es asegurarse de que sus hijos estén bajo resguardo, que alguien vaya por ellos a la escuela, y su segunda prioridad será avisarle al marido, y su tercera prioridad será decirle a la señora que les lleva de comer que no llegue, o no sé, ¿no? Atender necesidades en función de recursos disponibles. Lo que no debemos hacer en el segundo paso es no trivialices la necesidad del otro. No des consejos, no grites y no menosprecies lo más importante para la persona. A lo mejor lo más importante es asegurarse de que se encarguen de su mascota. No minimices esa parte, quizá la mascota es el único ser de acompañamiento o de compañía que tenga la persona, entonces no lo minimices. Bueno, obviamente hay que evaluar si hay riesgo de mortalidad y tomar en consideración que si alguna persona requiere atención urgente, que hay una situación de violencia, que hay una situación en donde hay una intención de suicidio, etcétera, entonces nosotros no somos la persona correcta para atender a esa víctima y entonces tendríamos que trasladarlo a una atención profesional. Siempre vigilar primero las necesidades inmediatas y después las necesidades posteriores. El tercer paso es analizar las posibles soluciones, es decir, ya me presenté, ya vi como la gravedad de las cosas, ahora voy a trabajar en solucionar. Y esto es, primero, qué es lo que el paciente ha intentado hasta ahora, qué es lo que podría hacer y proponer alternativa de comportamiento, redefinición del tema, asistencia externa o cambio ambiental. Es decir, a lo mejor ante una situación de accidente grave, pues necesitamos irnos a otro hospital o a lo mejor necesitamos regresar a casa o a lo mejor requiere una intervención quirúrgica o a lo mejor requiere pues que venga el familiar para que firme los documentos de aceptación o consentimiento informado, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que vamos a solucionar las situaciones que está viviendo el colaborador? El siguiente paso es asistir en la ejecución de los pasos, ejecución de la acción correcta y ejecutar las soluciones inmediatas planteadas. Es decir, tu prioridad era avisar que recogieran a tus hijos en la escuela, pues entonces ya nos hicimos cargo de que llamaras a quien pueda recoger a tus hijos, ya nos hicimos cargo de que llames a la escuela para avisar que tú no vas a ir por ellos
El segundo paso era hablarle al esposo, entonces ya nos hicimos cargo de hablarle al esposo, por ejemplo. Siempre es bien importante que para aplicar los primeros auxilios psicológicos nos hayamos coordinado con agentes de intervención, es decir, que sepamos a dónde, los recursos, a qué hospital van a ir con la gente, a dónde nos podemos reunir, con quién podemos comunicarnos, etc. Nos preguntan si hay ideación suicida o intentos de atentar contra sí mismo, el paciente debe ser referido de inmediato o con un especialista en suicidología, sí, por supuesto. Exactamente. Si tenemos riesgo de muerte, entonces nosotros no nos quedamos con esa persona y la referimos, ¿vale? Entonces, cuando asistimos en ejecución de los pasos, lo que debemos hacer es dar información práctica a la persona que está trabajando, ¿no? Información como acá está el área de urgencias, acá está el área de quirófanos, acá está el área de trabajo social, por si requieres alguna información de tu familiar, respetar creencias y religiones, pautas de cuidado, no olvide comer, aquí encuentra una cafetería, en tal lugar le pueden otorgar agua, el baño está en tal sitio, ¿no? Anticipar información práctica que a lo mejor no ha visualizado la víctima. Imaginemos que la víctima está en crisis porque fue su hijo presenciando sufrió el accidente y entonces no ha visualizado que quizá vaya a requerir conseguir dinero para la cirugía, que quizá vaya a requerir llamar a alguien para que vengan a acompañarlo cuando lo metan a quirófano o cuando salga de quirófano, que quizá requiera la documentación del seguro social, que quizá requiera credencial de la escuela para que le hagan el seguro de gastos médicos, etc. Psicoar a la persona, es decir, no enfocarnos en que está exagerando, en que sus emociones son válidas, sino simplemente en irle mostrando que si puede pensar de manera más positiva, si puede manejar esta parte de los niveles de estrés, entonces va a ir encontrando soluciones a la crisis que está viviendo. Cuando estamos asistiendo en la ejecución de pasos, jamás amenizamos a la víctima con patologías. Nunca decir ahora tienes que ser fuerte y valiente. Y esto sucede muchísimo cuando nuestros trabajadores están enfrentando la muerte de sus seres queridos. Yo soy tanatóloga, como les explicó el doctor Baños, y no es difícil que me encuentre a los pacientes que llegan a mi consulta, que de pronto me digan, es que no he llorado la muerte de mi hermana porque a mí me toca ser fuerte, porque yo soy el que tiene que estar de pie, porque no quiero que me vean llorar, porque eso es uno de los peores errores que cometemos, no permitir al otro que exprese sus emociones y forzarlo a ser fuertes y valientes, entre comillas, ¿no? No dejemos a la víctima en sensación de desamparo y no decir que no pasa nada. Eso es como minimizar, ¿no? No te preocupes, no pasa nada. Pues sí pasa, está pasando. Entonces, si nosotros usamos este tipo de frases, estamos minimizando la emoción del colaborador o de la persona que estamos apoyando. Y paso 5, conectar con servicios externos y seguimiento. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Esperar a que llegue la red de apoyo social. A lo mejor esta persona está sola en el hospital, el colaborador quizá, pues entonces llamemos a su familia y nos vamos a quedar con él en el hospital hasta que llegue el hermano, la esposa, el esposo, el hijo, a que se haga cargo y sea ese apoyo que se va a quedar con esa persona. Dejar a la víctima conectada con la red de salud, es decir, aquí están los teléfonos del hospital, ubicarlo en donde puede pedir apoyo, si requiere teléfonos especiales, dar pautas de cuándo pedir ayuda. Si en el futuro usted siente que no puede dormir, si en el futuro usted se siente desesperado, si en el futuro usted tiene ganas de llorar, si en el futuro usted tiene ganas o pensamientos de morir, entonces busque ayuda profesional.
y dejar un número de contacto en caso de emergencias. Para las empresas, pues la gente ya sabe que puede acudir con nosotros, simplemente reiterarles, en servicio médico estamos para ti, en caso de que requieras un soporte extra, acércate con nosotros y si lo consideramos necesario, te referimos. ¿Qué no hacer al conectar con servicios externos y cerrar la atención? No podemos irnos sin despedirnos, es decir, que nos desaparezcamos y que la persona a la que está acompañando ya no esté con nosotros. No da la sensación de que es una carga. Frases como, ay, bueno, pues ya saliendo de turno, pero pues está bien, te acompaño hasta que llegue a tu fin, ¿no? Eso no. No dejar conectados, o sea, no dejarle a la persona que es crisis, conexiones y no dejar a la víctima sola y desatenta, ¿vale? En el momento en que cerramos, es decir, en que nos despedimos, debemos explicarle a la persona que nos vamos a ir, qué va a pasar a partir de hoy. Hoy me voy a tirar, ya tu familia está aquí, enseguida los van a llamar para que el informe se te siente, o enseguida te va a ver el traumatólogo para indicarte si te van a operar, o enseguida va a llegar la ambulancia que te va a trasladar al hospital que consideren pertinente, etcétera. Y bueno, informarle si hay algún otro compañero que se pueda hacer cargo de ellos, que eso hacemos, por ejemplo, muchas entregas de guardia en los hospitales, en donde decimos, bueno, señor, yo ya me retiro, pero se está a cargo mi compañero, el doctor Fulanito de las Tablas, que va a estar durante el agua, por ejemplo. Siempre apoyemos a la gente a contactar con familiares y amigos, mantengamos a los niños cerca de sus familiares, ayudemos a los afectados a establecer contactos con las fuentes de apoyo comunitarias como centros de integración juvenil, centros de ayuda para la mujer, centros psicológicos de atención gratuita, etcétera, ¿no? Y podemos ofrecer ayuda religiosa si es que tenemos a la mano, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen, ¿cuál es la guía para aplicar los primeros auxilios psicológicos? Pues siempre buscar reducir el nivel inicial de estrés, fomentar la adaptación, potenciar estrategias de afrontamiento y reducir la mortalidad. Después establecer contacto, analizar las dimensiones del problema, asistir en caso de ejecución de los pasos y conectar con servicios externos. Entonces, en concreto, ustedes pueden otorgar primeros auxilios psicológicos si así lo desean, si así lo deciden, y pueden entrenar a la gente de seguridad e higiene, pueden entrenar a recursos humanos, pueden entrenar a los compañeros más empáticos, pueden entrenar al sindicato, pueden entrenar a las personas que consideren pertinentes para que ante una situación de emergencia o de crisis pueda haber quien acompañe a la gente que lo requiere. Si alguien tiene alguna duda, pues con gusto la vamos resolviendo. Muchas gracias por sus comentarios. Fabiola, yo creo que sí, no estoy segura si les van a compartir la presentación, con Zulmet ya la tienen. Es guía para otorgar primeros auxilios psicológicos. Ahora que si quieren un taller completo, también tenemos disponible un taller en donde hacemos pues un ejercicio para que ustedes sepan cómo atender la llamada, cómo dirigirse, para que apliquen los 5 pasos de los primeros auxilios psicológicos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Doctora Xochiquetzal, muchas gracias. Excelente participación, un tema de mucho interés para todos nuestros pues personal de nosotros, nuestros invitados, personas que se conectaron. Le voy a pedir al doctor Arturo López si nos puede comentar si hay preguntas dentro del chat, ahorita que está con nosotros todavía la doctora, para poderlas aclarar.
Gracias, doctor Baños. Buenas tardes. Felicitar a la doctora Xochiquetzal por la excelente ponencia. Hay algunas preguntas y algunos comentarios. El primero de ellos es, nos lo realiza la doctora Hortensia Vázquez. Dice, quiero comentar este caso. Tuvimos en nuestra empresa una colaboradora de 25 años. Durante el año pasado, varios de sus familiares murieron a causa de COVID-19. Para diciembre de 2020, sus padres y ella presentaron COVID, por lo que ella presentó un síndrome confusional agudo. Fue atendida por un equipo multidisciplinario como psiquiatría, psicología, etc. Ahora continúa con tratamiento a base de ansiolíticos, terapias cognitivo-conductuales y la próxima semana, después de casi 5 meses, regresará a sus labores en periodos cortos para integrarla totalmente a sus actividades normales. Por supuesto, se le dio el seguimiento puntual primero a través de su mamá y actualmente de persona a persona. Excelente comentario. Yo creo que esto lo estamos viviendo en nuestras empresas todos los días. Ya vimos, en base a lo que nos comentó la doctora Xochiquetzal, hay veces que pensamos que el prestar primeros auxilios psicológicos es casi dar la terapia y pues nada tiene que ver, ¿no? Es la asistencia inmediata de la atención a una persona con algún tipo de crisis, pero sobre todo, pues que nosotros así, igual como la Brigada de Primeros Auxilios, generar este tipo de brigadas también de atención psicológica en nuestros lugares, recibir pues también formación como lo comenta la doctora, pero sobre todo atrevernos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sabemos en qué momento alguien lo pudiera requerir e incluso pues alguien de nuestra familia, ¿no? Pudiera ser también la opción. Doctor Enrique, ¿alguna otra pregunta, comentario, por favor? Claro, gracias, doctor Baños. Clínica del Tabaco nos da otro comentario. Dice, si hay idealización suicida o intentos de atentar contra sí mismo, el paciente debe ser referido de inmediato con un especialista en suicidología. Sí, fue un comentario que leímos durante la charla. Efectivamente, cuando nosotros identifiquemos que hay un riesgo inminente de muerte, entonces no deberíamos quedarnos con ese paciente y deberíamos referirlo de inmediato, ¿no? Obviamente la salud mental tiene muchas implicaciones, pero si nosotros no tengamos miedo, por ejemplo, a preguntar si la persona quiere morir, si está intentando quitarse la vida, si está intentando suicidarse, no tengamos miedo de utilizar esa palabra. Es bien importante que desmitifiquemos, desmitifiquemos esta parte de la muerte y del suicidio. Si vemos a alguien en un peligro de esa naturaleza, es válido preguntarle, ¿tienes ganas de morirte? Es válido preguntarle, ¿has intentado morirte? Y si es la situación y estamos en una situación quizá como de intento de suicidio o tal, no nos corresponde a nosotros dar la atención, nos corresponde referir a psiquiatría. ¿Okay? Nos dice Astrid, se puede, si no bien obligar, sí requerir de forma mandatoria que el empleado acuda a asistencia psicológica o psiquiátrica si no quiere. Sí, Astrid, supongo que eres médico laboral. Fíjate que para apoyarte en esa situación, por ejemplo, en donde tú veas que un colaborador tiene situaciones de salud mental importantes, en donde quizá está atravesando por un trastorno depresivo mayor o por un cuadro de ansiedad muy importante, que a lo mejor debutó ahí o que ya lo traía arrastrando y que de pronto se exacerbó, lo que te puede apoyar en hacer que tu colaborador busque ayuda, es decir, si tú ya le pediste que vaya al Seguro Social a buscar atención o que ya le sugeriste que busque alguna atención psicológica o psiquiátrica y el trabajador no quiere, entonces, bueno, vuelve a insistir, otórgale opciones y de acuerdo con lo que mencionan las obligaciones del trabajador en el capítulo 6 de la norma 35, ahí viene acotado que el colaborador debe someterse a las evaluaciones médicas o psicológicas que el patrón considere pertinentes
para cuidar los factores psicosociales y para promover un entorno organizacional favorable. Entonces, en ese sentido, sí podrías tener un argumento para decirle al colaborador que, pues que requiere atenderse y que tú como representante del patrón, pues le vas a dar seguimiento porque pues lo estás cuidando a él, pero también estás cuidando los intereses del patrón y también estás cuidando la integridad del resto de los colaboradores, ¿no? Nos dice Clínica del Tabaco, el consumo de tabaco, uso de alcohol, uso de cannabis, cocaína u otras sustancias provoca depresión y ansiedad, lo que potencia los problemas que les hemos compartido. Sí, así es, supongo que eres doctor, doctora, esta parte es bien importante y también por eso hagan uso o aprovechen esa parte de la norma 30 que les dice que requerimos hacer campañas de prevención de adicciones, ¿no? Muchas veces los sindicatos nos atoran en ese sentido y algunos patrones tienen miedo y dicen, no, es que no les voy a pasar el alcoholímetro o no les voy a pasar el antidoping porque es discriminatorio. Gracias, Eduardo. Y pues la realidad es que no es discriminatorio, tanto la Ley Federal del Trabajo como la norma 30 nos dicen que debemos hacer campañas de prevención de adicciones, entonces es válido aplicarle un antidoping y un alcoholímetro aleatorio a cualquier colaborador y es motivo de rescisión de contrato para tu trabajador sin derecho para él y sin represalias para el patrón si es que lo encuentras bajo influjo de alcohol o drogas. Obviamente, todos esos elementos hay que acotarlos en el reglamento interno de salud y seguridad en el trabajo, haciendo alusión obviamente a la normativa que nos aplica. Pero si lo tienes en tu reglamento interno y en tus cursos de inducción mencionas estos puntos en donde le dices al trabajador, no puedes venir alcoholizado, no puedes tomar una droga, porque yo te puedo aplicar un antidoping en el momento que se me ocurra para cuidar tu integridad y la de la organización, y está en esta legislación y está en tu reglamento interno. Entonces, si tu colaborador en algún momento llega pues con efectos de alcohol o con un síndrome de supresión, o le pasas el antidoping porque se accidentó y lo encuentras con anfetaminas o con alguna cosa, pues entonces podría ser motivo de rescisión de contrato. Obviamente esas cosas las deciden los recursos humanos en el sindicato, pero obviamente si entrenas a tu sindicato en este sentido, en donde le explicas al sindicato, la ley me lo permite por esto y esto y esto y esto, y yo estoy cuidando a tu trabajador, estoy cuidando a tus otros colaboradores y estoy cuidando los intereses de la organización, y por eso se vale y está en el RISO, ¿no? Y el RISO, acuérdense que lo damos de alta ante la Secretaría del Trabajo para que se convierta en un documento pues, legal, y que si el trabajador lo viola, pues lo podemos dar de baja, ¿vale? Bien, parece que no hay más. Levantó la mano el maestro Eduardo Hernández. Adelante, maestro Eduardo. A ver, ahí me escuchan. Sí, parece que sí. Sí, ya, maestro. Solamente un comentario muy puntual para reforzar lo que comenta la doctora Aguilar. Deben de tener consideración que la legalización del consumo recreativo de marihuana es inminente en nuestro país y que ya hay un consumo muy importante en adultos jóvenes que son la base de las organizaciones con las que tenemos oportunidad de colaborar. Hay un proceso de crecimiento en el consumo y un impacto importante en las capacidades cognitivas, laborales, profesionales, personales, emocionales de los pacientes con consumo de cannabis. El cannabis no es medicina, el cannabis es natural, pero el veneno de la araña viuda negra también es natural. Tengan eso presente en las organizaciones porque está habiendo ya problemas con este asunto de que llegan intoxicados, porque el uso del tetrahidrocannabinol no es como fumar tabaco. El uso del tetrahidrocannabinol se mantiene en el organismo hasta 90 días después de haberlo consumido. Y si el paciente todavía no desarrolla tolerancia, puede tener efectos secundarios más marcados. Un paciente que ya desarrolló tolerancia necesita de consumir más frecuentemente y cantidades mayores.
no pierdan de vista esa situación porque va a tener un impacto importante en todo el entorno laboral, particularmente con los adultos jóvenes, con poca experiencia, con poca capacidad de discernir entre las manipulaciones que nos hacen en los medios de comunicación y el mercado de consumo que obviamente se está gestando en México a partir de una tercera droga psicoactiva corriendo entre la población vulnerable, los adultos jóvenes, que además son deseables porque tienen su salario y van a comprar marihuana gourmet, porque así me los encuentro en la práctica clínica. Gracias. Excelente Muchas comentario. gracias, doctor. Excelente comentario, excelente comentario. Por ahí le pedí en privado que si me puede otorgar sus datos, porque de pronto es importante y muy útil tener información de para dónde referir a los trabajadores o a los pacientes. Y bien, nos dice María Guadalupe, tomando en cuenta que las adicciones son enfermedades, en lugar de una recesión de contrato, lo ideal no sería incluirlo a un programa para ayudarlo a salir de su problema. Sí, por supuesto, Guadalupe, esa es una opción. Como les decía, esas decisiones normalmente las toma el patrón a través de relaciones laborales o de recursos humanos y en conjunto con el sindicato. Hay algunas empresas que deciden, por ejemplo, darles como primera llamada, segunda llamada y te vas, en donde se hace, por ejemplo, una situación de antidopings masivos, encuentras a 2, 3, 5, normalmente es como 5% de la población las que se encuentra positiva a alguna sustancia, y entonces de pronto los reúnes y les dices, bueno, te voy a mandar a este programa, el Seguro Social puede tener esta referencia a centros de integración juvenil, están los CAPA y hay un montón de opciones. Y pues como decirle al colaborador, si en 2 meses te vuelvo a hacer antidoping y vuelves a salir positivo, pues entonces ahí sí ya no hay oportunidad, ¿no? De tal forma que le demos oportunidad al cuerpo del colaborador a que deseche la sustancia y que no vuelva a consumir. Entonces, pues sí, también es una opción, pero como les digo, normalmente es recursos humanos a través de laborales quienes toman estas decisiones, pero son buenas opciones. Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta, chicos? Muchas gracias, doctora. Doctor Enrique López o Arturo, ¿alguna otra pregunta que haya en el chat? Gracias, doctor Baños. No, ya no hay preguntas ni comentarios nuevos en el chat. Perfecto. Pues te agradecemos inmensamente, doctora, todo lo que nos platicaste nos llena de más experiencia, que es lo que requerimos todos los días. Y pues agradecerte esa facilidad que tienes para compartir todo lo que tú manejas, todos tus conocimientos. Vamos a... gracias. Pues le pido a la doctora Ana Lucía Hernández, quien es nuestra directora del área de salud ocupacional, si nos puede ayudar pues para hacer el cierre formal a nuestra primera semana virtual de seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, doctora Xochiquetzal, de verdad un gusto y un placer que nos hubiera acompañado en esta semana virtual de salud y seguridad en el trabajo que Grupo Consulmed estableció. Esperemos efectivamente que el próximo año podamos hacer algo similar, y no solamente el próximo año, sino ya estamos aquí en Grupo Consulmed tomando acciones para seguir reforzando la capacitación con todo el personal que está dedicado a la salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Creo que es una pieza fundamental. Y pues agradecemos a todos los participantes que tuvieron la oportunidad de participar en las sesiones de la primera semana virtual de salud y seguridad en el trabajo. Espero que todas y cada una de las ponencias que se presentaron hayan sido de utilidad, y que si alguno de ustedes desea que podamos dar soporte y apoyo para gestionar alguna acción de corrección de un programa específico, pues con todo el gusto, todos los gerentes y una servidora pues estamos a sus órdenes. Y pues agradecerles, y siendo hoy la 7 de mayo del 2001, las 13:47, pues damos por concluida y clausurada, ¿no?, la primera semana de salud y seguridad en el trabajo. Y pues muchísimas gracias por confiar en Grupo Consulmed, y pues estamos aquí para ustedes, y ya había varios del equipo, agradecerles siempre el soporte y el apoyo, y aquí estamos para ayudarles. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos quienes participaron.
Les comentamos que pues nos den la oportunidad de revisar todas las asistencias para poderles enviar a los datos que registraron sus constancias de participación. Y no duden que cualquier pregunta, duda que tengan en posterior, en cualquiera de los correos de contactos que cada uno de los integrantes del equipo de salud ocupacional en su momento y en su conferencia pusieron a su disposición, podamos recibir esos comentarios, preguntas, dudas y pues otorgarles ese soporte que ustedes pudieran requerir. Muchas gracias, buen provecho y nos vemos pronto con más noticias de salud y seguridad. Hasta luego.